Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y versículo 6, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias, Padre maravilloso y bueno. Gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor. En este día declaramos tu palabra, Señor, en cada corazón, Padre. Que tú hagas lo que tengas que hacer, Señor, en nuestras vidas para que podamos recibir esta semilla que dará fruto abundante en el nombre de Jesús y podamos ver tu gloria manifestándose aquí en la tierra y tu poder, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy has sido fiel y permanecerás fiel a tu palabra. Gracias, Padre, por la vida que nos das. Gracias, Jesucristo, por ese sacrificio completo, perfecto que tú hiciste. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí con nosotros. Te hacemos el Señor de esta reunión, que seas tú el que tome dominio, control de todo lo que hacemos en este lugar, en el nombre de Jesús, y declaramos que tenemos la mente lista para recibir tu palabra. Todo pensamiento lo llevamos cautivo a ella y a ti, Señor Jesús, y declaramos que el corazón está perceptible a recibirla, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues el tema que estamos viendo: ¿quién es usted ahora que recibió a Cristo Jesús? ¿Quiénes eran los seres humanos cuando fueron creados en Adán? Ya analizamos grandes aspectos de hombres en el pasado. Sabemos que Adán pecó, sabemos que Adán cayó y el reino de Adán prácticamente fue destruido. El mismo Adán lo destruyó, lo entregó, ¿verdad? Oseas capítulo 6 dice que Adán traspasó el pacto, pero traspasar en ese sentido va muy enfocado no nada más a que violó el pacto, no nada más a que falló al pacto, sino que realmente entregó o traspasó el reino que Dios le entregó a Adán aquí en la tierra, prácticamente lo entregó a Satanás, el diablo, ¿verdad? ¿Quién empezó a tomar dominio del planeta Tierra? Dice: la maldición entra por tu causa, así le dijo Dios. ¿A quién le dijo Dios? Adán, ¿verdad? La maldición entra por tu causa. Cuando usted ve una enfermedad aquí en la tierra, a una persona que está enfermo en cáncer en un hospital, cuando usted ve una persona que está dañada emocionalmente, poseídos, esquizofrénicos, etcétera, como usted le quiera llamar, no es más que una obra del diablo. Sin embargo, usted va a encontrar hechos y acontecimientos en el Viejo Testamento donde hubo personas que murieron trágicamente, hubo personas que murieron de acontecimientos o hechos que se dieron naturales. De repente se abrió la tierra por ahí con los de Coré, eso lo va a encontrar por ahí en Números. De repente hubo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y así de repente murió Caín mató a su hermano Abel. Usted va a encontrar ese tipo de cosas. Pero todo esto representa o simboliza realmente que entró algo que se llama maldición a la tierra. El ser humano por naturaleza usted va a encontrar un niño, usted cree que haya un niño de 2 años que tenga la capacidad mental o la maquinación mental de poder matar a una persona, que agarre un cuchillo y diga: voy a matar a mi hermanito. ¿Usted encontró un niño de 2 años así con esa característica? Dígame, ¿sí o no? O ya conoce a un niño de 1 año, 2 años que mató a otro niño, solamente por un accidente, ¿verdad? Que diga: no, pues tal niño agarró la pistola de su papá y murió su hermanito por un accidente, no porque quiso matarlo, ¿verdad? Usted no va a encontrar esa maquinación en su mente de un niño de 1, de 2, de 3 años, de 5 años, no los va a encontrar. Pero ¿por qué ese niño que era un angelito a los 2 años, por qué cuando cumplió 25 comienza a ser un sicario y a matar personas? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué comienza a matar personas? Si era un niño de 2 años, que era un inocente niño,
¿Por qué perdió su inocencia? Simple y sencillamente llega un momento en que los niños, en un momento dado, mueren espiritualmente a cierta edad, 8 o 10 años aprox. Ellos mueren espiritualmente, adquieren naturaleza de pecado y comienzan a adoptar actitudes diferentes. Y empiezan a cambiar. Muchos dicen, es que los cambió el vecino, los cambiaron los compañeros de la escuela, lo cambiaron los amigos del barrio, ¿verdad? Decimos. Sin embargo, o es la adolescencia, es una etapa, pero no, simplemente lo que sucede es que mueren espiritualmente. Y ellos necesitan confesar y recibir a Jesús para que nazcan de nuevo. Difícilmente usted se va a encontrar un niño que viene y recibe a Cristo. Por ejemplo, no sé, vamos a poner a Melanie. Difícilmente se va a encontrar usted a Melanie después de haber recibido a Cristo, de adorar a Dios. Difícilmente se la va a encontrar al rato con maquinaciones perversas de querer matar a otro niño. No se lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque ella ya recibió a Cristo y nació de nuevo otra vez. Existe el renacimiento espiritual. Sin embargo, en Adán pecaron, en Adán murieron, y en Adán murieron espiritualmente primero, y Adán murió a los 930 años, 20, ¿no? 30. Sin embargo, Adán murió a esa edad físicamente, pero su muerte espiritual significa que se separó su espíritu del espíritu de Dios. Se separó de su comunión con Dios, y ya, por consecuencia, los hijos de Adán comenzaron a pecar. Inmediatamente Caín mató a Abel. ¿Por qué mató Caín y Abel? Porque ya ellos nacieron ya con naturaleza de pecado, porque en esa época no existía, no había el nuevo nacimiento espiritual, y así sucesivamente empezó a haber pecado en la tierra. Sin embargo, usted va a encontrar que Dios siempre deja algo, un recurso le deja al ser humano para que sobreviva a algo malo. Entró la maldición, entró el pecado, entró la muerte, empezó unos seres humanos a matarse a otros, llega la época del diluvio, y usted va a encontrar ahí que las personas antes del diluvio andaban haciendo un relajo. Por consecuencia, tenían naturaleza de pecado y por consecuencia ellos pecaban por naturaleza. Era su naturaleza, era su forma. Sin embargo, después de que entró el pecado de Adán, Dios deja un recurso muy importante que se llama la fructificación y la multiplicación a través de la fe. Por ejemplo, usted va a encontrar, ya sea Adán, porque Adán le agarró el rollo de la fructificación, usted va a encontrar a Noé, usted va a encontrar a Abraham y a otros personajes como Jacob, personas que murieron después de los 120 años, usted los va a encontrar. Inclusive Noé vivió todavía 930 o 20 años, no recuerdo cuántos vivió Noé, pero vivió más de 900 años. Usted se va a encontrar después de que había una época de maldición donde la muerte había entrado, automáticamente entró, Satanás tomó control del planeta Tierra. Por eso cuando usted dice, bueno, sucedió un acontecimiento por allá en el Viejo Testamento, sucedió un acontecimiento donde murió alguien, y usted dice, bueno, fue Dios el que mandó el acontecimiento, fue Dios el que lo destruyó, fue Dios el que hizo esto, lo otro. Pero no habíamos entendido a lo mejor antes que realmente había alguien que dominaba el planeta Tierra, que se llama la muerte, entró al planeta Tierra. Por consecuencia, el que tenía dominio de la muerte, dice Hebreos 2:14, era el diablo, Satanás, era el que dominaba la muerte. Por consecuencia, Dios dejó una provisión que se llama fructificad y multiplicaos. ¿Recuerdan qué significa la palabra fructificar? La palabra fructificar significa ser productivo, reproducir, tiene varios significados, pues, que nosotros seamos fructíferos, que podamos crear vida inclusive aquí en la tierra. Vida usted puede crear sobre su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque con sus palabras usted puede determinar su futuro. Usted puede decir, en el nombre de Jesús, yo soy de larga vida, yo declaro que voy a vivir 120 años, lo cree en su corazón, lo habla y sucede. ¿Me explico? No se tiene por qué morir a los 80. Pero si usted dice, me quiero morir el año que entra, va a llegar el momento que se lo crea y suceda ese acontecimiento.
No es Dios que se lleva a las personas cada rato, como dicen muchos. Sin embargo, pero llegamos a Cristo Jesús, una época diferente, un nuevo pacto. Jesucristo dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Un rey determina realmente a alguien que puede tener un dominio, un control y un gobierno sobre este planeta Tierra. Eso representa en pocas palabras un reinado. Dijo Dios en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Señorear significa tenga dominio, tenga gobierno, domine sobre los acontecimientos, sobre su propia vida, de tal manera que el hombre era eterno, no iba a morir. Dios comenzó a tratar en diferentes épocas con diferentes personajes bíblicos, pero a cada uno de ellos le dio la provisión que le dijo fructifica y multiplica. ¿Sí recuerda que lo vimos? Y fructificar significa poder, lo ha hecho usted Dios y le ha dado la capacidad de que sea un ser creativo que pueda producir cosas aquí en la tierra. El problema es que usted puede producir vida, pero con sus palabras usted también puede producir muerte. Ese es el gran detalle de fructificar y multiplicaos. ¿Qué quiero multiplicar? Años de vida sobre mí. ¿Usted qué quiere multiplicar sobre usted? Años de vida. Pero si dice, pues es que no sé si Dios me quiera llevar al año que entra. A lo mejor de algo me tengo que morir, el planeta está contaminado, los alimentos están contaminados ahora con los fertilizantes, luego el cáncer viene de ahí, entonces de algo me tengo que ir al más allá. ¿Qué cree que va a pasar? Simple y sencillamente se va a ir. Y no es Dios que se lo llevó, porque usted empezó a producir muerte con sus labios, con su boca, con su bocota. Pero si su boca habló vida, si su boca habló bendición, si su boca habló prosperidad, si su boca habló salud, si su boca comenzó a reprender enfermedades, entonces usted va a comenzar a vivir en salud, va a sanar de sus enfermedades y va a ser de larga vida aquí en la tierra. Por eso Dios nos deja fructificar y multiplicar. Eso es algo que estaba presente para hoy en tiempo también. Ahora, usted dice, bueno, pero en Cristo Jesús es un mejor pacto. En Cristo Jesús yo tengo un mucho mejor pacto, ¿sí o no? Que el pacto hecho en Moisés, que la ley mosaica fue mucho mejor hoy. Usted dice, bueno, es que conocí a una persona, hasta era pastor y ministro y oraba por los enfermos y sanaban de enfermedades incurables, pero murió a los 55 años. ¿Qué le pasó si él oraba por los enfermos y los enfermos sanaban? ¿Por qué tuvo que morir de un paro cardíaco y de un cáncer? Yo conozco pastores que han muerto. El día del sábado me enteré que murió un pastor acá en Hidalgo. Y dicen, y el comentario que pusieron, el pastor fulano de tal ya se graduó. Dije yo, caray, ¿de algún instituto o qué? No, se nos fue al más allá. De veras, de eso pusieron, se nos graduó. Dije, pues yo me quiero graduar, ¿dónde está el instituto? No, que estaban hablando de que había muerto. Entonces, el morir, si usted se muere y se va antes antes de tiempo en esta tierra, si usted se muere antes de tiempo, va a ser ganancia. ¿Sí sabía? Pero para la funeraria. Y pérdida para sus familiares, así que no se vaya. Llegan los del preveo, fíjese, llegan los del preveo, ¿sabe qué es el preveo? Preveo significa que lo ven muerto antes de que muera. Por eso se llama preveo. No por previsión. Bueno, están previendo su muerte, pues. Te ofrezco un paquete donde tu tumba te cuesta 20,000 pesos y lo puedes pagar de aquí a 20 años. Y le vas a pagar cómodas mensualidades de 150 pesos. Y te lo ponen muy atractivo, ¿sí o no es atractivo? Ah, pues. Hasta dan ganas de morirse esa la hermana. En cómodas mensualidades, y las personas están pagando su preveo. ¿Sabe lo que representa pagar el preveo? ¿Sabe lo que representa usted? Está produciendo muerte. Yo conozco hermanos en Cristo que están pagando su... No, pues hermano, es que tengo que prevenir para no dejar a mi familia con problemas financieros cuando me vaya.
Entonces ellos viven en temor, no saben si van a vivir mañana o pasado, están pagando su preveo. Un hermano que murió en Cristo, un pastor, amigo, muy amigo mío, cuando yo le di una palabra y le dije, hermano, búsquese un local para que, donde ya usted va a predicar la palabra. Y lejos de tomar esa palabra, o sea, eso es actuar en fe y creer, ver el futuro y producir cosas ahora en el presente que van a impactar en el futuro sobre nuestras vidas. Entonces le dije, hermano, vaya y vea locales donde usted va a poner su congregación. Y me dijo, y hizo todo lo contrario. ¿Saben qué hizo el hermano? Este tenía cáncer. ¿Saben lo que hizo este hermano? Comenzó a ir al seguro para ir a ver a quién iba a ser el beneficiario de su, ¿cómo se llama? Se lo creía en el seguro, de su pensión. Andaba arreglando los papeles para dejar bien a su familia. Cuando yo le dije, hermano, vaya a ver un local, eso significa que usted va a vivir, que usted va a predicar el evangelio durante muchos años más. Hizo todo lo contrario, él produjo muerte. Usted es un ser, no se imagina, impresionantemente sobrenatural para producir cosas. Pero usted decide si produce vida o produce muerte. Si produce bendición o produce maldición, aunque no le aplica, pero usted puede, en lugar de decir soy próspero, puede decir pues de algo tengo que vivir a lo mejor con lo poquito que me dé Dios. Se está produciendo muerte. Comience a cambiar su manera de pensar. Bueno, esa es la introducción. Le quiero hablar más en sí cómo Dios motivó a hombres en el Viejo Testamento para comenzar a crear cosas. Vamos a Éxodo capítulo 6. Así es que usted es un ser productivo, con una capacidad impresionante para crear cosas aquí en la tierra, para crear y cambiar el futuro de usted mismo. Hermano, estoy esperando que Dios cambie mi futuro. Estoy esperando en Dios a ver cuándo me da la oportunidad de ser próspero. ¿Cuándo Dios me va a dar una empresa? Dios mío, ¿cuándo me vas a dar la empresa? Te la pedí hace 5 años y no se manifiesta, Dios. Usted comienza a producir la empresa. En lugar de decir, Dios mío, a ver cuándo me sale la empresa, usted comienza así, en el nombre de Jesús, yo creo que por el poder creativo que me ha dado Dios, comienzo a declarar esa empresa de esta manera, de esta forma, comienza a llegar a mi vida. Pastor, ¿a usted ya le llegó la empresa? La estoy produciendo con mi fe. Fíjese que qué maravilloso, ¿no? Yo no la veo, pero ya la tengo por la fe. Eso es fe, eso es estar produciendo algo en su corazón. Una visión, Dios le da una visión y usted la reproduce con sus palabras y con su fe. Entonces comienza a manifestarse en un tiempo no muy lejano. Vamos a Éxodo. Génesis, Éxodo, capítulo 6. Usted va a encontrar en el capítulo 7, versículo 1, ¿ya lo tiene? Es importante que lo lea esto. Si alguien no tiene una Biblia, por favor ahí que se conecte con el de enseguida. 7:1 de Éxodo. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Por qué Dios le dijo, yo te voy a hacer un Dios delante de los seres humanos? Esa palabra Dios, si usted lo verifica, le voy a decir más o menos, esa palabra Dios realmente es la palabra Elohim. Elohim, la palabra Elohim, cuando Dios creó los cielos y la tierra en el principio, se le llamó Elohim. Realmente Elohim, la palabra Elohim, representa, no sé si usted sabe un poquito respecto a los nombres de Dios. Por ejemplo, El Shaddai
regularmente empieza con él, ¿verdad? Regularmente empieza con él porque él tiene un significado especial de Dios. Por ejemplo, Elohim significa alguien creativo, alguien que crea, el Dios creador de los cielos y la tierra. Por eso dice, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y ahí viene la palabra Elohim. Posteriormente la palabra Elohim ya no se manifiesta regularmente en otras partes de la Biblia, solamente fue disminuyendo esa palabra Elohim. Sin embargo, esa palabra, fíjese, la palabra Elohim significa dioses, con D minúscula, en un sentido ordinario. Dioses significa también el Dios supremo significa, pero también significa magistrados o alguien que puede determinar o dictaminar sobre una situación. Por ejemplo, un magistrado viene siendo alguien cuando alguien comete un delito aquí en la tierra, lo consignan ante el Ministerio Público y hay un magistrado que dictamina, es como un juez para que me entienda, que dictamina ese juez si le es aplicable la sentencia o no le es aplicable la sentencia. Es decir, tienen la capacidad de juzgar. Un magistrado tiene la capacidad de juzgar, decir si eres libre o estás en el bote. ¿Me explico? O te nos vas al tambo. Entonces, ese es un magistrado. Luego, también significa, no nada más magistrado, significa pues también la palabra juez que hablamos ahorita, pero también la palabra Elohim significa también un rey. Significa alguien poderoso. Para que cuando usted escuche la palabra Dios o dioses, Dios, el creador de los cielos y la tierra, el Dios supremo, el Dios altísimo, creador de todo el universo, se le puede determinar Elohim porque es creador. Alguien que crea a través de su palabra. Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Sin embargo, cuando él le dice a Moisés, yo te voy a constituir un Dios, no significaba que iba a ser diosesitos, para que me entienda, sino significaba que iba a haber personas aquí en la tierra que representaban a Dios con autoridad sobre la tierra. ¿Me explico? Esto es, Moisés, tú vas a tener autoridad sobre quién cree, sobre Faraón, para determinar qué hacer con Faraón o qué no hacer con Faraón. Dios le dio toda la autoridad sobre la tierra a Moisés para que él determinara qué podía hacer con Faraón. Eso significa, te voy a constituir un Dios, un juez, un poderoso delante de Faraón. Eso significaba lo que Dios le quería decir a este hombre. Significa también alguien fuerte, o los fuertes, eso significa. Realmente la palabra Elohim es plural, no es singular. Habla en pluralidad. Usted va a encontrar la palabra Elohim. Muchos dicen, la palabra Elohim significa que muchos dioses creados en los cielos y la tierra. No. Un Dios plural, ¿qué cree que significa? Por ejemplo, tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero también un Dios plural significa lo que viene aquí en Isaías. Mire, vamos a Isaías capítulo 11. Usted va a encontrar la pluralidad de Dios, no porque sean muchos dioses, sino es un solo Dios, pero en diferentes manifestaciones. Por eso es plural, por eso Elohim es un término plural. Significa, fíjese bien, Isaías capítulo 11, ¿ya lo tiene? Versículo 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién cree que está hablando ahí? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que iba a salir del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Jehová. ¿Cuántos saben que reposó sobre nuestro Señor Jesucristo el Espíritu de Dios? Con el Espíritu de Dios, ¿sabe todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo?
¿Sí sabe todo lo que hizo o no? ¿Conocen a Jesús? ¿Saben los hechos de Jesús? ¿Qué hizo Jesús con el Espíritu de Dios sobre él? ¿Hizo cosas creativas, sí o no? ¿Cuántos saben que sanó a los enfermos? Un ciego pudo ver. Unos paralíticos pudieron caminar. ¿Sí o no? Es hacer cosas creativas. Alguien que tenía totalmente dañadas sus piernas, totalmente dañados esos músculos, paralítico de nacimiento, como también levantó uno del apóstol Pedro en el templo de la Hermosa. Gracias, Dios y la hermana. En el templo de la Hermosa se levantó un paralítico. ¿Por qué cree? Por el poder del Espíritu Santo que reposó sobre Jesús, pero que también reposó en el apóstol Pablo, también reposó en el apóstol Pedro y también reposa sobre usted. ¿Sabía? Cuando le dijo, Pedro, no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy, levántate, estaba dando una orden con su palabra, con la misma palabra de Dios hablada por el apóstol Pedro, y ese paralítico se levantó por una palabra que él dijo. Es decir, tenía poder creativo en su palabra, ¿sí o no? En lo que habló el apóstol Pedro tenía un poder creativo. Sin embargo, aquí en Isaías capítulo 11 reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, y luego va a encontrar espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, o de reverencia a Jehová. ¿Por qué cree que espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, ¿por qué cree que habla de esos? No es que sean 6, 7 espíritus de Jehová, me explico, sino son 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Entonces, cuando dice que el Espíritu de Dios reposaba sobre las aguas en el principio de la creación, realmente está hablando del poder del Espíritu Santo moviéndose en ese aspecto. Cuando dice que Elohim creó los cielos y la tierra y nuevamente reorganizó lo que estaba destruido por el diablo en aquella época, nuevamente construyó la tierra, nuevamente volvió a generar algo a través de su poder, lo hizo precisamente el Dios Elohim, o sea, alguien creador, alguien que opera de diferentes maneras, alguien que opera en diferentes aspectos. O sea, su poder no nada más es para sanar, su poder también es para renovar mente, su poder también es para que usted prospere económicamente, su poder es también para que usted tenga paz en su corazón. Es decir, el Espíritu de Dios opera de diferentes maneras. ¿Ha escuchado la multiforme gracia de Dios? Son diferentes maneras de operar de Dios. Por eso es un Dios Elohim, creativo. Creativo en todas las áreas de la vida de cada ser humano, Él opera. Por consecuencia, Elohim, cuando usted lo ve en el principio de la creación, usted lo va a ver de esa manera, operando de diferentes maneras, para restaurar el universo, para hacer personas, al ser humano nos creó, para crear los árboles, operó de una manera diferente y por eso es Elohim. Entonces, Dios, regresamos a Éxodo capítulo 7, pero lo más maravilloso de todo esto no es entender al Dios Elohim, creador de todos los aspectos o etapas o formas o multiformas en que Dios opera a través de su poder, sino lo más maravilloso de entender esto es que a ustedes se le fue transmitido ese poder, ¿sabía? A ustedes les dijo, y vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros, y ustedes van a recibir ese poder. ¿Me explico? Si el Espíritu Santo ha venido sobre usted, usted recibió ese poder. ¿Sí o no? ¿Usted recibió a Jesús en su corazón? ¿Han creído en Jesús? Muy bien. Pero si usted no ha recibido el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, escuche una serie que se llama Recibiendo el Poder de Dios. Y algún día oramos por usted o lo recibe en la alabanza y usted comienza a hablar en otras lenguas. Eso es recibir el poder de Dios sobre ustedes. Es necesario y le va a servir para todo. Entonces,
Éxodo capítulo 7, ¿está entendiendo la palabra cuando dijo yo te constituyo Dios? Éxodo capítulo 7, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Hay una en la serie que se llama Conociendo al Dios Soberano, que usted se lo va a encontrar en YouTube, en videos. En esa serie analizamos las plagas de Egipto y pudimos determinar que no fue Dios el que las envió. Para su conocimiento, en el disco 25, 26, por ahí, viene el caso de las plagas de Egipto, donde vimos que no fue Dios el que las envió. No se asuste, lo va a decir el hermano blasfema. Entonces a nuestros amigos de internet, no es una blasfemia, Dios es bueno, Dios no envía plagas. Si Dios tuviera plagas en el cielo, entonces sí Él hubiera enviado plagas a la tierra. Pero como Dios no tiene plagas en el cielo, ¿o usted cree que hay plagas en el cielo? ¿Habrá hormigas, chapulines que se comen las, o cómo le dicen acá? Orugas, o no sé cómo le llaman. Bueno, ¿habrá esas cosas que se coman el fruto ya en el cielo? ¿Habrá plagas en el cielo? ¿Dios tendrá plagas? Al contrario, dice que las plagas caían sobre Jesús, dice en el Nuevo Pacto, es decir, Jesús llevó la maldición para que ustedes no estén enfermos y no vengan esas cosas sobre ustedes. Entonces Dios no es el dador de las plagas. En el disco 25, por ahí 26, analizamos las plagas de Egipto, Dios no fue el que las envió. Escúchelo más a detalle para que usted sepa por qué Dios no es el que da ni envía plagas. Algunos son errores de traducción, otros son errores de Moisés, etcétera. Y Jehová dijo a Moisés, yo te constituyo Dios. Entonces, en Éxodo capítulo 7, versículo 5, sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, versículo 9, si Faraón nos respondiere diciendo, mostrad un milagro, dirán a Faraón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara de delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Está viendo que había un poder de Dios a través de Moisés haciendo cosas creativas. Una vara de Moisés se convirtió en culebra, ¿verdad? Pero también había un poder de los hechiceros que hacían que sus varas se convirtieran en culebras, ¿sí o no? Es muy importante que usted capte este asunto. Desde aquella época Dios ya hacía señales, Dios ya hacía maravillas. Sin embargo, fíjese, había alguien también haciendo señales. ¿Qué poder cree que era ese que estaba haciendo señales? ¿Era un poder satánico, sí o no? ¿Sí o no? Era un poder satánico. Sin embargo, vinieron pues, dice el versículo 10, Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, echó su vara, etcétera. Luego Faraón llamó a los hechiceros. Y usted va a ver una confrontación de poderes. Al final usted va a entender que de esa confrontación de poderes prosperó más el poder de Dios, ¿sí o no? Porque las culebras que generó el poder de Dios se comieron a las otras varas, para que me entienda, etcétera. Se demostró que es mayor el poder del Espíritu de Dios que el poder de los hechiceros, ¿sí o no? Así que ya no tenga miedo. Cuando me aventaron un huevito a la puerta de mi casa, me van a salar. Ya no tengan miedo. Si usted recibió a Cristo Jesús, no puede dañarlo ni que le pongan sal en la puerta de su casa, ni tierra de muerto, ¿sabía? Nada lo puede dañar. Entonces había una confrontación de poderes, poder de Dios y poder de las tinieblas, y el poder de Dios prevaleció en esta época.
¿Usted está captando que había señales ya de Dios en esa época? Había un poder creativo en Moisés, ¿sí o no? Pero también había un poder de Satanás operando en ese momento. Ahora, ¿cuál poder de los dos fue el que generó todas las plagas? Digo, había dos poderes. Y usted lo va a encontrar acá, mire, más adelante en el capítulo donde viene la plaga de las ranas. Los piojos, las ranas, el ganado. A ver, ¿dónde está el de las ranas? Por aquí en el capítulo 9. El capítulo 8. El capítulo 8, ¿no viene? Fíjese, en el capítulo 8 viene el de las ranas. Dice, en el versículo 8, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho sí, deje ir a mi pueblo para que me sirva, si no lo quisiera dejar ir aquí, yo castigaré con ranas todos sus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en la casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama, etcétera, ¿no? Y Jehová dijo a Moisés, en el versículo 5, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Eso le dijo ¿quién? Moisés a Aarón, ¿correcto? Entonces Aarón extendió su mano, versículo 6, capítulo 8, sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron venir ranas sobre la tierra. El poder de Dios creando ranas y los hechiceros creando ranas. ¿Cuáles ranas eran mejores, hermano? ¿Cuáles ranas se subieron a la cama de Faraón? ¿Las de los hechiceros o la de que envió Dios? Analice todo eso. Analice todo eso. Cuando leemos la Biblia, no es que Dios fue el que envió las plagas de las ranas, espérame. Por lo menos atribúyele el 50%, ¿no? No le eches toda la culpa. ¿Sí o no había escuchado que había sido Dios? ¿Sí o no? La verdad. Sinceramente, ¿alguien sabía que el 50% de rana la envió el diablo? ¿Verdad que nunca le habían dicho? ¿Y por qué aquí está diciendo que los hechiceros a través del poder del diablo hicieron producir ranas del río? ¿Sí o no? ¿Y por qué le echamos la culpa a todos a Dios? Digo, hasta pastores yo lo escuché de líderes. Usted está captando que hay ranas, plagas del diablo. Usted lo va a entender después. Escuche esa serie que se llama Las plagas de Egipto, vienen en la serie que se llama Conociendo al Dios Soberano, por ahí en el disco 25-26. Por ahí viene, en el YouTube, ahí están los videos. Escuche ese tema para que sepa por qué vienen las plagas. Todo le echamos la culpa a Dios. No es que Dios envía plagas. Espérame, ¿y por qué los hechiceros estaban ahí produciendo ranas? ¿Acaso eso nunca lo tomaron en cuenta? No, porque cuando leíamos los textos bíblicos, a lo mejor muchos de nosotros estábamos con la idea de que era Dios, y nunca alcanzábamos a visualizar la otra parte, porque Satanás nos parece que nos ponía con un marcatexto esa partecita ahí. Fíjense, hay cuenta que estábamos leyendo, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que suban ranas. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Versículo 7 no se ve, no lo veo. El versículo 8 lo alcanzo a ver. Entonces Faraón llamó a Molsa, etcétera. Y el 7 no lo veían. Y toda la culpa se le echaban a Dios. Dios me mató a un familiar, Dios envió las plagas, Dios envió el diluvio, Dios destruyó allá, Dios destruyó acá. Y el diablo, ¡ja, ja, ja! Riéndose de la ignorancia de las personas. Éramos ignorantes antes, ¿verdad? Pero gracias a la luz de la revelación de su palabra, conocemos que Dios es bueno al 100%. Ese 50% de ranas que ve usted, no fue Dios. Vea la serie esa que se llama Las plagas de Egipto. No tengo tiempo mucho de explicarle ahorita, pero no fue Dios. Bueno, el caso es que usted va a encontrar dos poderes confrontándose en esa época.
El poder de Dios y el poder de Satanás. ¿Por qué Satanás hacía cosas creativas, hermanos? Si Satanás había sido arrojado al Seol, ¿qué tenía que hacer aquí en la tierra Satanás? Si Dios lo arrojó a lo profundo del mar, donde está el corazón de la tierra, dijo Jesús, Mateo 12:40, el infierno, el Hades, el Seol, ahí fue arrojado Satanás. ¿Qué tenía que hacer vivito y coleando sobre la tierra? No tenía nada que hacer sobre la tierra Satanás, menos manifestando su poder a través de hechiceros. ¿O de dónde venía el poder de los hechiceros? Por último saldrá alguien diciendo, es que los hechiceros fueron usados por Dios para crear plagas. Bueno, digo, alguno que se quiera aferrar a que Dios es el que manda las plagas, ¿no? Entonces, fíjese bien, Satanás estaba operando aquí en el planeta Tierra ya. Si no tenía nada que hacer el diablo, Satanás, operando en el planeta Tierra. Los que tenían que reinar eran los descendientes de Adán. Nosotros, si veníamos de Adán, teníamos que reinar en esta tierra, no tendríamos por qué estar pasando pobreza, ni ruina, ni enfermedad, ni nada de eso, porque hubiéramos traído la semilla que puso Dios en el huerto del Edén. Adán iba a fructificar, usted ya estuviera aquí en la tierra reinando, sin necesidad de que estuviera padeciendo necesidades, padeciendo enfermedades, o sufriendo por una u otra cosa. ¿Está captando? Pero sin embargo entró la maldición, entró el diablo a querer controlar el planeta Tierra, pero Dios deja a personas que puedan producir o hagan cosas creativas, como en este caso Moisés. Estaba haciendo cosas creativas y manifestando el poder de Dios aquí en la tierra, en una época, fíjese, donde todavía no había una manifestación como la hay hoy. Dios se manifestaba con su poder. Cuando abrió el mar rojo, dice la Biblia que a través de la fe de Moisés tuvo fe para producir eso, fe para que se moviera o se abriera. Entonces dicen muchos, es que realmente el mar rojo solamente estaba a 1 metro, por consecuencia podía pasar el pueblo de Israel. Y le dijeron, no, y otros le contestaron, si solamente estaba a 1 metro de alto el mar rojo, entonces, ¿cómo es posible que después llegaran los caballos o los carruajes del faraón y fueran todos ahogados si estaba a 1 metro? Pero unos investigadores eran caballos pony. Entonces, fíjense bien. Bueno, el caso es que los científicos determinaron para decir que no, el mar rojo no se abrió, pues para que me entienda. Bueno, suponiendo que no se haya abierto, y suponiendo que el pueblo de Israel hayan pasado por 1 metro de alto, suponiendo que haya sido así, entonces, ¿qué llegó después a destruir los caballos, los carruajes? En fin, bueno, entonces, todo con la finalidad de desvirtuar lo que está escrito en la palabra. Muchos o científicos, investigadores, han querido desviar la atención para decir, mira, no fue realmente como sucedió en aquella época. Pero realmente la Biblia realmente tiene, es veraz. Y es veraz, siempre lo decimos así, cuando vemos un milagro creativo aquí en la tierra, alguien que sanó de una dolencia, podemos ver que todo lo que está escrito aquí es algo real. Dios no nos mintió, pero es necesario que escudriñemos la palabra y no dejemos guiar a lo primero que escuchemos, ¿ok? O leamos. Entonces esa palabra, está entendiendo la palabra, yo te he constituido Elohim delante de Faraón, alguien que tiene un poder creativo, alguien que puede producir, alguien que puede juzgar a Faraón, alguien que puede gobernar sobre Faraón y que es un poderoso sobre Faraón. Eso le está diciendo Dios a Moisés. Si a Moisés, que no fue nacido de nuevo, que era un muerto espiritual, ¿sabe que era muerto espiritual Moisés? Porque Jesús no había venido todavía. Si estos hombres estuvieron en el seno de Abraham, antes de la venida de Cristo, dice que Efesios capítulo 4, dice que Jesús se los llevó cautivos, esa cautividad, esa hueste de cautivos que estaban en el seno de Abraham. Cuando Jesús resucitó, resucitaron juntamente con él. O sea, sin haber recibido a Jesús, ¿verdad? Ellos fueron justos, porque tuvieron fe y entendieron el principio que Dios les dijo, tú vas a ser alguien poderoso sobre la tierra. El Dios todopoderoso es todopoderoso en el universo, ¿estamos de acuerdo?
pero usted lo constituyó rey sobre la tierra, para que usted sea el que gobierne sobre la tierra. Sí sabía, ¿verdad? Entonces, fíjese, vamos a ver el Salmo capítulo 8. Dios siempre a través de su palabra nos ha ido instruyendo para entender realmente que como hijos de Dios actualmente en el nuevo pacto y antes, aun cuando no eran hijos de Dios, Dios les dejaba lo que se llama fructificad y multiplicaos. Dios animaba a las personas para que comenzaran a operar de esa forma y realmente comenzaran a actuar a través del poder de Dios aquí en la tierra, para que la maldición que entró por Adán no les llegara, no los tocara. Si eso hizo con Moisés, ¿sabe de cuántos años murió este Moisés? 120 años. ¿Sabe de cuántos años murió David? 120 años. Si Dios proveyó mínimamente 120 años para alguien que vivieron en un pacto que se le llamó el pacto de muerte. ¿Sabía que la ley de Moisés se le llamó el pacto de muerte? ¿Por qué pacto de muerte? Porque el que no cumplía la ley realmente rápido moría. Si allá en un pacto les dejó muy buenas promesas, ¿cuánto más ahora que usted está en el nuevo pacto? Entonces, pero depende de usted el vivir o morir. A veces suena como algo raro esto, pero muchos dicen, no, depende de Dios el que yo vivo, el que yo muera. Dios ya le sació de larga vida a través de Jesús. Él ya lo hizo. Ahorita Él no lo va a hacer porque depende de la fe de usted para hacerlo. Si usted no tiene fe, si usted no tiene conocimiento en la palabra, simple y sencillamente va a empezar a hablar muerte en lugar de producir vida. Salmo capítulo 8. Dice, está hablando el salmista. El subtítulo usted lo va a encontrar, la gloria de Dios y la honra del hombre, ¿verdad? La gloria de Dios, que representa su majestuosidad, su poderío, su esplendor, y la gloria del hombre representa que Dios al hombre le ha dado algo maravilloso. Usted vamos a leer desde el versículo 3. El salmista dice en el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, dice el salmista. Y luego dice en el versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, y luego dice que le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Sabe todo lo que representa eso? Es algo impresionante todo lo que hizo Dios por usted. Lo que le dejó Dios a usted es algo impresionante. Hermano, es que yo soy polvo, ceniza y de algo me tengo que morir algún día. Es que no valgo nada, hermano, delante de Dios. Seguiré siendo pobre toda la vida. ¿Quiénes somos delante de su presencia, hermano? Nada, dicen muchos. Otros dicen, somos trapos de inmundicia. Es una frase que utilizan algunas religiones cristianas. El caso es que han minimizado su posición en Cristo y no han entendido que están sobre cualquier principado y potestad sobre la tierra. Después de Dios, los hijos de Dios son los que manan sobre este planeta Tierra. ¿Sabía? Dice Salmo capítulo 8, versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Usted capta este asunto,
¿Quién es usted?, está diciendo el salmista. ¿Quién es Pancho? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Sergio? ¿Quién es Michelle? ¿Quién es Melanie? ¿Quiénes son ustedes para que Dios tenga memoria de ustedes? ¿Qué representan para que Dios se acuerde de ustedes? Eso está diciendo el salmista. ¿Qué representan ustedes para que Dios se acuerde de ustedes? Y luego contesta: le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Sabía que unas traducciones, esa palabra ángeles es la palabra Elohim? Y hay una traducción, ¿cuál es esa traducción? La Biblia de los muertos vivientes. Dice, lo has hecho poco menor que Dios. A los hijos de Dios, Dios los ha hecho poco menor que Dios. La palabra ángeles que viene ahí en esa traducción, Reina Valera 60, es la palabra Elohim. Pero la palabra Elohim, ya se los dije, que se traduce como alguien poderoso, un juez, un rey. También se traduce como Dios supremo. En cada parte donde se menciona la palabra Elohim, no todo donde se escribió esa palabra hebrea se traduce de la misma manera o quiere decir lo mismo, para que usted me entienda. Es decir, Elohim puede decir dioses, Elohim puede decir ángeles, también se traduce como ángeles, como reyes, como poderosos, como jueces, como magistrados, pero también se puede traducir como Elohim, el Dios supremo, creador de los cielos y de la tierra. Por eso cuando usted la lea, tiene que leer el contexto para saber a qué se refiere la palabra Elohim. En la versión internacional dice: le has hecho poco menos que un Dios. Entonces, le has hecho poco menor que Dios. Ahora, hermano, ¿los ángeles son superiores a usted, son inferiores? ¿Qué cree usted? Cuando éramos muertos espirituales, eran superiores. Pero ahora que somos hijos de Dios y recibimos a Cristo Jesús, son inferiores. ¿Por qué son inferiores los ángeles? Porque dice Hebreos, mire, vamos a Hebreos. No me pierda el Salmo 8, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 1, dice, hablando de nuestro Señor Jesús, versículo 3, versículo 2, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de la sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Jesús, estamos de acuerdo que está hablando de Jesús, ¿vean? Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué es superior Jesús a los ángeles? ¿Por qué cree que es superior Jesús a los ángeles? Ya sabemos que es Dios manifestado en carne, ¿verdad? Pero cuando Él anduvo en la tierra, dice Filipenses 2, versículo del 6 al 8, que se despojó de su deidad y vino a ser semejante a ustedes. ¿Sí me explico? Vino a ser semejante a ustedes con un espíritu humano, una mente y un cuerpo, a diferencia de usted, glorificado, porque el cuerpo de Él era un cuerpo sin naturaleza de pecado, y era un cuerpo que se podía transformar y traspasar paredes. ¿Ya sabían que Jesús traspasaba paredes? En la Biblia lo registra, que lo querían apedrear y de repente desapareció. ¿Qué pies tenía Jesús que corría tan rápido como un correcaminos? Traspasaba las paredes, mi hermano. Entonces, fíjese bien. Dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y luego aquí le dice qué nombre fue el que heredó Jesús, por cuanto es superior a los ángeles. ¿Será Jesús el Salvador? ¿Será el nombre de Jesús fue mayor? ¿O qué nombre se refería cuando decía que era superior a los ángeles? Sabemos que Jesús significa Salvador, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Saben ustedes? ¿Sí? Dios, nuestro Salvador. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre. Y dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, ¿a quién ángel Dios le dijo, mi hijo eres tú? ¿Y usted es hijo de Dios también o es hijo del compadre de Dios? Usted heredó mayor
excelente nombre que los ángeles, porque fue nombrado usted hijo de Dios. Si es hijo de Dios, ¿verdad? ¿O es adoptado? ¿O lo adoptó Dios? ¿Fue a una institución para adoptarlo? Usted no, usted es hijo de Dios. Dios es su Padre. Cuanto hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre, y él me será hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Ahí es donde determinamos que Jesús es Dios. Cetro de equidad. Y luego dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Y luego llegamos al versículo 14. Usted va a encontrar quiénes son los ángeles. Hablando de los ángeles, versículo 13, por favor, se ponga mucho énfasis, mucha atención. ¿Ya puso atención en el versículo 13? Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies? ¿Algún ángel le dijo alguna vez Dios eso? Jamás. Y luego, ¿quiénes son los ángeles? Dice aquí el 14, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de quiénes? De los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son espíritus que lo ayudan a usted, ministradores, y están a su servicio para que usted y trabajen a favor de ustedes. ¿Sabían? Obviamente con respeto, usted habla la palabra y dice uno de los salmos que ellos ejecutan la palabra. En el nombre de Jesús, yo declaro que tengo para este viaje para Estados Unidos. Ángeles comienzan a operar y comienzan a traerme las finanzas porque están a mi servicio y están al servicio de usted. Soy ministradores a su servicio. Ahora, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ningún ángel. Siéntate a mi diestra. ¿Quién se sentó a la diestra de Dios? Jesucristo. ¿Y quién es Jesús para usted? ¿Y usted qué es de Jesús? No, ¿usted qué es de Jesús? Si aquí dice que introduce al primogénito de entre los muertos, el primogénito, el primero que resucitó entre los muertos fue Jesús. Pero de ahí, usted pertenece a esa generación de primogénitos, fíjese bien, porque usted es un hijo de Dios. Jesús fue el primero que resucitó entre los muertos como un ser humano, para que me entienda, cuando Él vino como cordero, fue un ser humano que vino a morir por nosotros, no fue Dios mismo. Él se despoja de su deidad, porque Dios no podía haber cargado pecados, ¿me entiende? Porque no tiene, cuando tres horas de tinieblas, ¿era Dios cargando pecados? No, porque Dios no tiene relación con pecados, ni con el pecado. No podía haber sido Dios cargando pecados, capte este asunto. Hermano, pero Jesús es Dios, ¿que no? Pues sí es Dios manifestado en carne. Pero cuando vino en carne, vino a ser semejante a usted, a los seres humanos. A pesar de ser Dios, Él dice, no me aferro al ser igual a Dios, sino que yo me despojo de mí mismo y vengo a ser semejante a ustedes para morir por ustedes sin mancha, sin contaminación. Un cordero que podía, su sangre limpia de todo pecado, podría realmente pagar la eterna redención por nosotros. Entonces, cuando dice el versículo 14, Hebreos 2:13, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego dice el versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Qué significa primogénito? El primero, ¿verdad? ¿Qué significa
que se sentó a la diestra de Dios, Jesús. ¿Quién es Jesús para ustedes? Su Señor, su Rey. Pero ¿quién es usted para Jesús? Su cuerpo. ¿Usted es el cuerpo de Jesús o no? Dice que usted es cuerpo de Jesús. ¿Quiénes forman a Jesús? El Jesús espiritual que reina sobre esta tierra. ¿Quién es? ¿Qué es usted? ¿Qué forma parte usted de él? La iglesia. Dice que usted es el cuerpo de Cristo. Y eso simboliza que si usted es el cuerpo de Cristo, simboliza que usted es alguien que hace las obras de Jesús. Porque Jesús las hace a través de ustedes. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Si Jesús hace las obras a través de ustedes, significa que ustedes representan al Rey de Reyes. Pero hay algo más importante con eso. Con el sacrificio de Jesús, con su sangre derramada, Él hizo que usted se sentara también a la diestra de Dios. Y fíjese, eso viene en Efesios capítulo 2. Jesús lo colocó en una posición sobre todo principado y sobre toda potestad. Efesios capítulo 1. La iglesia de Cristo, esto hizo Dios con la iglesia de Cristo. Si usted entiende esa posición, no va a venir el diablo a destruir su cuerpo, ni con un cáncer, ni con una enfermedad. Si usted entiende esta posición, a gran parte de la iglesia se asusta de esto. Pero fíjese, algo muy importante. Si usted entiende esta posición donde lo ha dejado Cristo Jesús, usted va a entender que ni el mismo diablo puede venir a quitarle la vida. Efesios capítulo 1 está hablando de Jesús, está hablando del poder del Espíritu Santo en el versículo 20, la cual operó en Cristo. Vamos a leer desde el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Qué fuerza y qué poder operó en Cristo? El poder del Espíritu Santo. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. ¿Sabe que usted, que Jesús está sentado a la diestra del Padre? ¿Sí está de acuerdo con eso? Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesús está por encima del mismo diablo, por encima de los principados, por encima de las potestades, ¿sí o no? ¿Entiende la posición en que está Cristo? Usted es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Si Jesús está sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre toda potestad, dice el versículo 22, entonces sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo está sometido bajo la autoridad de Jesús. Pero hay algo muy importante, que Él sometió, suprimió todo principado y lo sometió bajo sus pies. Pero Él decidió a usted ponerlo de cabeza, no boca abajo, entiéndame. Voy a poner mi santito de cabeza, hermano. No se refiere, si lo pone de cabeza significa que usted puede dominar, controlar, gobernar, reinar sobre esos principados, sobre esas potestades de las tinieblas que puedan venir a atormentar su vida. Eso simboliza. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Puso por dominio, por rey, por príncipe. ¿A quién lo puso por gobernador sobre esos principados? A mí, diga. Porque yo soy el cuerpo de Cristo. Yo soy la iglesia de Cristo. Y aquí dice el 23. A eso que puso a esa iglesia que puso por cabeza, que puso por rey, que puso por gobierno, que puso por dominio aquí en la tierra, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Usted es la plenitud de Cristo. Porque cuando los seres humanos, los espíritus inmundos de enfermedad, lo ven a usted, no lo están viendo a usted. Me está viendo mi nariz, hermano, el espíritu inmundo. Me está viendo mis mocos. No lo está viendo a usted. Está viendo a Cristo que vive en usted. Una vez un endemoniado
un endemoniado me apuntaba con su dedo y me decía, te voy a destruir. Así me decía, todo transformado. Y le dije, a mí no me vas a destruir porque Cristo vive en mí. Yo me uní al Señor y nuestros espíritus son un solo espíritu, dice la Biblia. Por consecuencia, no me ves a mí, estás viendo a Cristo en mí. Y si Cristo está en mí, no puedes destruir a Cristo. Por consecuencia, no me puedes destruir a mí. Y salte ahora mismo de ese hombre. ¿Qué cree que pasó? Se desvaneció y se salió. Por eso ni un espíritu de muerte puede contra usted. Ni un espíritu de enfermedad se lo va a llevar al más allá. Si usted entiende su posición en Cristo. Usted es la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Después de Cristo, después del Dios creador de los cielos y de la tierra, los que dominamos sobre este planeta somos los reyes y sacerdotes que Dios nos hizo para Dios su Padre Jesús. Nosotros dominamos, controlamos. Ni un espíritu de enfermedad ni de pobreza va a prevalecer contra ustedes. Entonces fíjese bien. Usted es la plenitud, diga, yo soy la plenitud de Cristo. Luego dice el capítulo 2 de Efesios, y ya con esto termino. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué significa que le dio vida juntamente con Cristo? Cuando Cristo resucitó, legalmente a usted le dio vida. Pero usted recibió a Cristo después de 2000 años y en ese momento se manifestó la vida que ya se le había dado Cristo Jesús. Cuando Él resucitó de los muertos, Él a usted también le dio vida. Y luego dice el versículo 6, ponga mucho énfasis y atención al versículo 6. Cáptelo, entiéndalo. Si usted entiende esto, va a entender entonces que no hay ni un demonio, como dice el pastor Arnoldo, no hay ningún demonio de este lado del infierno que pueda pararlo a usted. Dice el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales. Juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La iglesia, no nada más físicamente estamos aquí en la tierra, sino que legalmente ante el mundo espiritual usted está juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Y si usted está juntamente con Cristo a la diestra del Padre, entonces significa que usted es cabeza de todo principado y potestad y todo nombre que se nombra aquí en la tierra. Por consecuencia, ningún demonio, espíritu inmundo podrá detenerlo, ni le va a poder dañarlo o llevárselo al más allá con una enfermedad o con un accidente, porque entonces usted va a entender que usted, juntamente con Cristo Jesús, porque Cristo Jesús hizo la obra redentora para usted. Cristo Jesús, a través de su sacrificio, logró ponerlo y ubicarlo usted en ese lugar celestial a la diestra del Padre. Usted se ve físicamente aquí, pero en el mundo espiritual los demonios se sujetan, los espíritus se sujetan inmundos del diablo, el mismo Satanás se sujeta, porque él sabe que si usted conoce su autoridad en Cristo Jesús, no podrá hacerle ningún daño ni desbaratarle los planes que Dios tiene para usted aquí en la tierra, porque usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Así es que capte esta autoridad, capte donde Cristo lo ha posicionado. Ya no podrá un espíritu de muerte venir en la noche y decir, se me apareció la calaca a medianoche y me andaba yendo. No podrá dominarle un espíritu de muerte a usted, ni un accidente vendrá, porque usted entiende su posición en Cristo Jesús. Usted entiende realmente que usted está a la diestra del Padre juntamente con Jesús. En pocas palabras, cuando un espíritu inmundo lo vea usted aquí en la tierra,
cuando un loquito lo ve por allá y dice, me habló un loquito y me dijo, ahí va el Hijo de Dios, así como nos han dicho en Plaza Tapatía, ¿verdad? Un loquito decía que yo le estaba robando su reino. Una loquita ya. Me está robando mi reino. Eres un ladrón, me dice. Me está robando mi reino. Y la gente veía. Ay, es un ladrón, yo creo, en verdad es un ladrón. Me estaba avergonzando enfrente de las personas. Le dije, espíritu inmundo, cállate en el nombre de Jesús. Según él me quería avergonzar, para que la gente pensara que yo le estaba robando y por la gente en su mente natural, pues pensaba que yo le había robado algo a la pobre loquita. Pero no, ella dice, me está robando mi reino, eres un ladrón. ¿Y sabe por qué le quitamos y desbaratamos el reino del diablo? ¿Sabe por qué? Porque para eso aparecimos en la tierra, para deshacer las obras del diablo. Por eso aparecimos en esta tierra, para rescatar personas del infierno, que no se vayan al infierno, que reciban a Jesús, que sean sanos de sus enfermedades, que sean libres de la pobreza, para que en esta tierra puedan realmente reinar como reyes. Y eso significa la palabra rey, que ahora usted ya está a la diestra del Padre juntamente con Jesús, y usted puede reinar sobre cualquier circunstancia adversa que le traiga Satanás, el diablo. Póngase, pídele gracias a Dios. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias porque has sido fiel, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Dios. Te doy gracias, Jesús. Porque hasta el día de hoy, Señor, a través de tu palabra nos has librado de todas, Señor. Y hoy vamos a comenzar a ejercer, Señor, ese dominio, esa autoridad que nos has delegado, Señor. Creemos en esa posición donde nos has ubicado. Creemos en esa posición donde tú nos has posicionado, Jesús. Creemos en ese reinado que nos has delegado. Creemos que nos has puesto como tu iglesia sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero también. Yo creo, Señor, que soy más que vencedor. Yo creo que soy un rey sobre esta tierra. Dígalo usted, dígalo. Yo creo que soy un rey, porque a Él le plació hacerme un rey con dominio, un rey con gobierno, un rey con autoridad. Y creo que ningún espíritu inmundo, ni el mismo diablo, podrá arrebatarme la bendición y el reinado que Dios me ha dado a través de Cristo Jesús. Él me ha hecho un rey y un sacerdote, y yo comienzo a operar en ese nivel de fe para comenzar a ser un ser creativo, un ser que produzca vida, un ser que produzca salud, un ser que produzca prosperidad económica. En el nombre de Jesús, yo comienzo ahora a operar en ese nivel de fe sobre el cual nos has puesto, Señor, a la diestra del Padre. Ahora estoy legalmente hablando. Satanás, a ti mismo yo te ordeno ahora, tú quita tus manos de mi vida, de mi familia, de mis negocios, porque no tienes nada en mí. En el nombre de Jesús, yo te lo ordeno ahora, porque el que reina aquí en la tierra soy yo. Dígalo, soy yo, por lo que Jesús me ha dado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque yo soy la plenitud. Diga, yo soy tu cuerpo operando aquí en la tierra. Yo soy tu cuerpo, Jesús, operando a través de lo que tú me has dado, Señor. Yo soy tu cuerpo, Jesús, la plenitud que llena esta tierra con la gloria del conocimiento de Dios. Gracias, tú adórale ahora. Adora a Jesús,
Adórale porque Él es digno de suprema alabanza.